Estamos en comunicación con Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, referente también de la docencia universitaria nacional en CONADU Histórica, dirigente. Vamos a charlar sobre la situación salarial de los trabajadores universitarios, un tema que preocupa y ocupa a la dirigencia gremial. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, organizando las actividades después del Congreso de Conado Histórica, donde se ha resuelto nuevamente rechazar la propuesta salarial del gobierno. Lo que el Congreso evaluó es cómo reorganizar el plan de acción gremial, donde veríamos con unas medidas de acción con una métrica de una semana. Hicimos 3 semanas de paro. Eso dio como fruto que se abriera la paritaria, que se mejoraran las condiciones. Aún así, la mayoría de la docencia evaluó que era insuficiente y por eso se rechazó la propuesta. Y tenemos que conseguir ahora entonces el nuevo tramo de, de la propuesta salarial, que va a ser el mes de mayo, porque quedó muy baja la propuesta, quedó solamente el 6% para el mes de mayo. Sabemos que ya que la inflación va a ser superior a eso, y por lo Claro, claro. tanto eso nos plantea un escenario de estar casi mes a mes conversando con el gobierno nacional y disputando con el gobierno nacional para que aparezcan los porcentajes que son necesarios. No, uno de los elementos que se evaluó es que el gobierno nacional no incrementó el porcentaje que se nos había ofrecido en el mes de marzo y que ya se había rechazado, que era del 30%. Solo lo que hizo fue redistribuir las cuotas y que en base a eso entonces había que también plantear un nuevo escenario. Así que lo que el Congreso evaluó fue que hagamos un plan sistemático de visibilización del conflicto, y el día que se va a conocer el índice de precios del mes de abril, hacer una actividad frente al Ministerio de Educación, y con esa actividad también mostrar que la realidad del salario es preocupante, y que por lo tanto hay una legítima defensa del salario en el rechazo, y en ver cómo insistir a que el gobierno ponga el porcentaje que haga falta. Claro, y en el medio de todo esto, Oscar, hablabas de 3 semanas de paros y bueno, de lucha gremial, y en el medio de todo esto, bueno, una corrida cambiaria que de alguna manera, tomando, haciendo referencia al vocablo corrida, ¿no? Corre el arco de las negociaciones también, porque eso va a impactar seguramente en el poder adquisitivo de los trabajadores. Entiendo que sí, eso también muestra el tipo de escenario político en el que estamos en Argentina, digamos, ¿no? Todos los sectores están pugnando por salir en mejores condiciones de esta situación económica tan adversa. Y quienes estamos como trabajadores asalariados, ni hablar de quienes no tienen un salario fijo, sino que son trabajadores informales y de la economía popular, es decir, el mundo del trabajo ha salido perjudicado, digamos. Nosotros hemos y estamos perdiendo frente a los sectores más concentrados de la economía, y quienes tienen esta capacidad de producir estas corridas, que son en realidad pujas distributivas, es decir, quién se queda con más tajada y con la mejor tajada de la torta de la producción de la riqueza del país, ¿no? Eso es lo que es la corrida cambiaria. Y también estamos ante un gobierno que, no sé si has prestado atención a esto, donde se decía en las noticias, si es cierto o no, después habría que verlo con más Sí, detalle, pero que Massa tenía que pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para poder intervenir en la corrida cambiaria, ¿no? Entonces estamos ante un gobierno que ha cedido soberanía sobre las decisiones más vitales del sostenimiento de la vida de un país, como son las cuestiones económicas. Entonces, como quienes manejan los resortes de la economía concentrada saben que el país no puede tomar decisiones para intervenir en el mercado, esa es la regla número uno del FMI. Entonces eh, producen estas corridas, y cuando eso se produce, lo que sabemos es que es un escenario para la fuga de capitales en realidad, ¿no?
Eso le pasó también al macrismo. Al macrismo le pasó queriéndolo hacer. Pero si hubiera querido tomar el resorte de las decisiones, tampoco hubiera podido. Entonces, ese es en realidad el gran problema político del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no hay que cansarse de decirlo, lo produjo Cambiemos, lo produjo Macri, y estamos ante un gobierno que al firmar un acuerdo ha cedido a la soberanía, digamos, ¿no? Y que entonces las decisiones económicas, en lugar de negociarlas con los sectores del país, incluso con los sectores del trabajo, hay que negociarlas con el Fondo Monetario Internacional, y por eso es que también vemos ahí a Fernández y al gobierno casi de rodillas frente a Estados Unidos, y vemos que las consecuencias que eso tiene para la idea incluso de la Argentina en un contexto de posiciones de poder internacional, ¿no? Frente a China, frente a Rusia, frente a América Latina. Entonces estamos en una situación social y política en la Argentina muy compleja, y además tenemos que llegar a las elecciones en un debate que tiene que permitirnos a nosotras como trabajadoras, como parte de la clase trabajadora, pensar que no podemos votar a la derecha, que nos está prometiendo más penurias, digamos, ¿no? Esa idea del shock del que habla Bullrich, bueno, es más penurias, pero ahora lo dice de manera explícita, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Ese también es el gran debate que tenemos como clase trabajadora. Lo que mencionás, lo habíamos notado, Oscar, incluso el propio Ministerio de Economía había intervenido anteriormente el mercado cambiario y, bueno, aplacado un poco la suba del dólar paralelo, el llamado dólar blue. Después el Fondo Monetario, bueno, impulsó este torniquete, y ahora, como vos decís, el gobierno vuelve a pedir permiso para frenar la corrida cambiaria. Es realmente llamativo. Y también hablando de Trump, uno piensa en el tiempo que la decisión de Estados Unidos y de esa gestión de gobierno, más que impulsar la reelección de Macri, que era un gobierno que ya estaba en caída libre, quizás era generar estos condicionamientos, ¿no? Hablando de geopolítica. Lo menciono, ¿sabes por qué, Oscar? Porque también me gustaría escuchar tu opinión. Hoy Milei está volviendo sobre esta idea de Domingo Felipe Cavallo, de la dolarización, que no es una idea de Cavallo, sino es una idea de los halcones norteamericanos, que estuvo muy en boga a fines del gobierno de la Rúa, y que es la última etapa de la destrucción a largo plazo de la posibilidad de industrializar el país y de generar empleo industrial, ¿no? Cuando uno cede la soberanía de la política monetaria y la política cambiaria, se anula cualquier posibilidad de contar con herramientas claves para generar empleo desde la industrialización. Después podemos discutir el tipo de industrialización, el momento, podemos discutir hacia adentro de los sectores industriales, pero esto es una realidad, ¿no? Y hoy tenemos a sectores o actores como Milei impulsando, que se presentan como algo nuevo, ¿no? Impulsando herramientas que vienen del pasado. Sí, yo creo que ese es un debate que la Argentina tiene, sobre todo desde la dictadura del 76, digamos. En tanto el sector concentrado de la economía tampoco tiene claro para ellos, ¿no?, cómo resolver los problemas estructurales de la economía en la Argentina. Es decir, porque el debate es ese, digamos, si hay una posibilidad de una industria en Argentina, ¿no? ¿Cómo esa industria argentina será posible? Frente a eso está lo que se llama el terreno de los agronegocios. Y entonces, para el terreno de los agronegocios, es claro que les conviene la dolarización, digamos, ¿no? A la sociedad rural, para decirlo así, a la sociedad rural le conviene la economía dolarizada, porque ellos piensan en ingresos en dólares y tienen insumos en dólares, y entonces ese es el proyecto, entiendo yo, digamos, de la sociedad rural. Para la economía industrial es mucho más complejo, porque
tiene que resolver para entrar en el mercado mundial, que tiene que haber un porcentaje de lo que va adentro de los productos, tiene que ser local para poder participar de por ejemplo, de pagar menos impuestos, ¿no? Entonces, porque los países en vías de desarrollo, como se dice internacionalmente, tenemos ciertas ventajas en materia impositiva, ¿no? Pero para que eso sea posible, tiene que ser entre el 40 y el 60% del producto que se exporta producido localmente, ¿no? Claro, claro. Entonces, y para producir localmente tenés que tener capacidad instalada, y entonces tiene que haber una cuota nacional. Y entonces una economía que pierde la moneda no puede garantizar eso. Y entonces estamos allí en problemas. Entonces, esa es la cuestión que está en juego. Y se discute allí el papel del Estado. Entonces, también eso, ¿no? Entonces, el modelo chileno lo que mostró, digamos, hasta hace poco tiempo, por eso es que estamos en un nuevo gobierno, digamos, en un nuevo gobierno de izquierda. El modelo chileno lo que mostró era que era capaz de tener una moneda local, con una economía fuertemente dolarizada, con un Estado represor que organizara la infraestructura, y eso en Argentina no se puede sostener porque nosotros en Argentina, al ser, como decían históricamente, levantiscos, digamos, al tener una ciudadanía que disputa fuertemente, el Estado no puede mantener visos de Estado represor. Y entonces, eso también para los quienes quieren conducir el destino político del país, también les plantea un problema, ¿no? Entonces, nosotros como clase trabajadora tenemos que rechazar de plano la dolarización. Eso se vio claramente en la experiencia de Cavallo cuando inventó el 1 a 1, digamos, ficticiamente, y eso después estalló en la alianza, como todos sabemos. Entonces hay que resistir esos procesos. Y yo creo que incluso Cambiemos está resistiendo esa política de dolarización, porque sabe que no lo pueden sostener, digamos, que el país no está en condiciones de que eso sea posible. Ahí los presagios son que si para dolarizar habría que llevar el dólar como a 3.000 pesos. Para mí son todos escenarios inventados, digamos. La Argentina no está en condiciones de hacer eso, ni en términos económicos, ni en términos políticos. Pero también vimos en una entrevista que le hizo Majul a Macri, cuando Macri todavía no se había bajado de la candidatura, que Majul le preguntaba de manera explícita, ¿eso va a traer muertos? Y Macri contestó, hay que soportar eso, ¿no? Hay que bancársela desde el punto de vista político. Y entonces creo que ese es un escenario posible para la Argentina. Lo dijo el propio Macri ante la pregunta explícita, o sea, pautada. Eso Macri no hace ninguna entrevista sin que esté pautada pregunta por pregunta, o sea que Macri sabía que Majul le iba a preguntar eso, y entonces estaba interesado en decir que desde el punto de vista político Cambiemos estaba dispuesto a bancarse los muertos en la calle, ¿no? Y entonces el debate, como vos sabés, el debate comunicacional es que el peronismo, cuando no es gobierno, está dispuesto a poner muertos en la calle también. Ese no es el debate es cómo es posible disputar por condiciones de una vida digna, y ese debate sobre condiciones de vida digna se da entre gobiernos que tienen proyectos económicos diferentes, pero también una sensibilidad diferente sobre quienes están en la calle disputando, ¿no? Entonces, este gobierno tiene muchos problemas, sin lugar a dudas, pero no es un gobierno que haya tenido como política explícita, y ese es uno de los debates que nosotros tenemos con la izquierda más burocrática, que es que este gobierno no tiene una política de represión puesta en la calle, ¿no? Que hay problemas, los hay, digamos, ¿no? Que tienen diferentes proyectos políticos, entre Bernie y Federic, por ejemplo, ¿no? Y estaba ese debate, y como sabemos, Bernie sigue, y la exministra se tuvo que ir. Oscar, hacías referencia recién a distintas sensibilidades, tanto del frente de todos
como de Cambiemos, o este gobierno, o la alianza que surja, la coalición que surja del macrismo, ¿no? Respecto a las movilizaciones populares y a la calle, como definía, así. Un poco cerrar esta idea. Mira, yo creo que en el mapa político que tenemos hoy en la Argentina, quienes se sienten más en condiciones de gobernar, y de alguna manera las encuestas, con todo lo que tienen de operaciones políticas, las encuestas, ¿no? Dan la posibilidad que Cambiemos vuelva a gobernar, digamos. Ellos están pensándose y se presentan a sí mismos, qué sé yo, estaba pensando en el foro de Yao Yao, por ejemplo, ¿no? Entonces, son los candidatos del empresariado, ¿no? Entonces, y donde claramente, sobre todo la figura de Bullrich, plantean la idea de que van a gobernar con mano de hierro, y que por eso es que Bullrich aparece ahí como la idea de una política gendarme, digamos, ¿no? Van a gobernar con mano de hierro, y eso plantea que la calle va a ser un problema, ¿no? Y esa es la disputa que nosotros tenemos que pensar como clase trabajadora, porque lo que sabemos también como clase trabajadora es que hay distintas formas de conquistar derechos, pero la principal que tenemos es la capacidad de movilización y de eso que se llama ganar la calle, ¿no? Y entonces el gobierno, los personajes de Cambiemos están diciendo, miren, no van a estar en la calle porque no les vamos a permitir que estén en la calle, ¿no? Y entonces el gobierno de Cornejo, digamos, y sus delfines, digamos, ¿no? Y el gobierno de Morales en Jujuy muestran que también el radicalismo está dispuesto a eso, ¿no? El radicalismo, que antes había sido más defensor de cierta estructura institucional, en las provincias que gobiernan son laboratorios de represión social, ¿no? Entonces no podemos confiar tampoco en el radicalismo, así que ahí estamos en problemas, digamos, ¿no? En el radicalismo que tiene el partido. Después está el radicalismo alfonsinista, pienso en el compañero Mascheroni, digamos, que es compañero nuestro en el gremio, y lo que es radicalismo expresa, digamos, ¿no? Radicalismo de corte popular y de preocupaciones como todo el radicalismo que conocimos a la vuelta de la democracia, digamos, que es de preocupaciones democráticas, digamos, ¿no? Ese radicalismo de Cornejo y el de Morales no es un radicalismo democrático, es un radicalismo antidemocrático y represivo, digamos. Así que ese va a ser el debate que nosotros tenemos en las elecciones, y no solo, digamos, ¿no? También está el contexto internacional que está impulsando reformas regresivas contra la clase trabajadora en todo el mundo. Entonces, el escenario geopolítico mundial, lo hemos visto en Francia con la seguridad social y en muchos países, también es un condicionante, ¿no? Estos proyectos del sector financiero, de los sectores concentrados de la economía, y algo que se da en todo el mundo, y por supuesto que tiene su réplica en Argentina, ¿no? Exactamente, por eso es que es importante que el espacio nacional, es decir, la soberanía siempre se plantea sobre un espacio nacional, sobre un territorio, sobre una población, digamos, ¿no? Es el modelo clásico de soberanía. Por eso es que incluso quienes somos de izquierda estamos defendiendo la necesidad de una idea de soberanía actualizada, digamos, ayornada, pero se está planteando la cuestión de que es necesaria una soberanía potente para que estas disputas que se dan dentro del espacio argentino puedan encauzarse y resolverse, porque si nosotros entregamos soberanía, y para resolver los problemas locales hay que pedir permiso, se dice así, al Fondo Monetario Internacional, entonces, bueno, no hay posibilidad, o sea que la disputa política se traslada a otro espacio, y nosotros popularmente no tenemos manera de llegar a ese espacio. Y la única forma en que se pueden cortar los vínculos del permiso es que haya estallidos sociales. Ahora, nosotros no queremos llegar a esa instancia. Nosotros queremos llegar a que haya procesos políticos donde las disputas se puedan resolver, y se puedan resolver en un clima de no violencia. No violencia quiere decir no tener muertos en la calle. Pero además, Oscar, hablabas de las tradiciones de izquierda y también de la derecha, ¿no? El cuanto peor, mejor no ha dado buenos resultados en la historia nacional, ¿no? Es todo un debate
que hay que dar y que todavía no está zanjado, pero claramente cuando la sangre corre, el que pierde es el pueblo. Sin duda. Quienes ponemos los muertos en la calle somos siempre los de la clase trabajadora. Y entonces nosotros como clase trabajadora claramente no queremos llegar al clima de estallido, y lo que queremos sí es que en esa disputa conseguir condiciones de vida dignas. Y eso es lo que está siempre en juego, ¿no? Y por eso es que el 1 de mayo es una oportunidad nuevamente de mostrar los ideales de una vida vinculada al trabajo y un tipo de expectativa de vida y de pauta de organización de la vida, donde el trabajo dé sus frutos. ¿Qué quiere decir dar sus frutos? Que uno pueda tener su vivienda, que uno pueda tener acceso a la cultura, que pueda educar a los hijos y a las hijas, y que pueda, en términos generales, pensar que cuando llegue la edad, la jubilación le va a permitir también una vida digna. Eso es lo que queremos como clase trabajadora, porque producimos la riqueza y hay una teórica brasileña que se llama Sueli Rolnik, que habla de cafilleo, ¿no? Producimos la riqueza y tenemos quienes nos cafillean, ¿no? Y quienes nos cafillean se están llevando la mejor parte por mucho. Y entonces esa es la disputa, y entendemos que la disputa es siempre política, y eso quiere decir que si hay un reino de la política, no hay un reino de la violencia. Y lo que nos está diciendo Cambiemos es que con el reino de la violencia va a producir un estado político, digamos, de situación en la Argentina. Y eso es lo que tenemos que pensar para las próximas elecciones, sobre todo también por cómo nos organizamos. Oscar, te agradecemos tus reflexiones y las seguimos en cualquier momento, ¿no? Gracias, Luis.